Hoy nos metemos de lleno en el mundo del ukiyo-e, ¿eh? Vamos a explorar la figura de Utagawa Yoshitora, un artista, bueno, un poco enigmático, pero fascinante. Estuvo activo justo en esa transición tan potente, ¿no? Entre el final del shogunato y el arranque de la era Meiji. Tenemos bastante material, pero ojo, que también hay un misterio ahí bastante gordo. Sí, la verdad es que sí. A ver, para situarnos, pensemos en el estudio de Utagawa Kuniyoshi, pleno siglo XIX, Edo. Era, bueno, el centro neurálgico del ukiyo-e. Totalmente. Un maestro con una imaginación increíble. Y formó a muchísimos artistas. Exacto. Y Yoshitora fue uno de los alumnos más destacados. Se le reconocía mucho talento. Pero aquí viene lo raro. Ajá. Resulta que tiempo después de morir Kuniyoshi, sus discípulos le hacen un monumento En Tokio. y graban los nombres de un montón de alumnos. Sí, lo típico en estos homenajes. Pero falta Yoshitora. Y eso que era de los importantes, ¿cómo puede ser? A ver, vamos a intentar entender esto. Es que es una ausencia que clama al cielo, desde luego. Kuniyoshi era importantísimo, no solo por su obra, que ya apuntaba maneras, con cierto interés por Occidente, Sí, sí. sino como maestro. Esa relación maestro-alumno, la shipe, era, vamos, la base de todo en esos talleres. Y que un alumno considerado un Nisai, un talento excepcional, como decían que era Yoshitora, pues que no esté en ese homenaje de sus propios compañeros, eso huele a problema gordo, a una ruptura o algo raro ahí. Claro. Bueno, pero vayamos por partes. Sus inicios. ¿Cómo era el Yoshitora alumno de Kuniyoshi? Pues muy Kuniyoshi, ¿no? Al principio. Sí, totalmente. Se especializó en mushae, las estampas de guerreros. Era un género súper popular, y Kuniyoshi lo bordaba. Tenemos ejemplos de esa época, Koka Ansei, como un Sakata Gintoki luchando con un jabalí. O esas series del Tokaido, pero con héroes en vez de viajeros. Se nota mucho la mano del maestro. Muchísimo. Y ojo, que el mushae no era fácil, Necesitabas dibujar acción, dinamismo, controlar todos los detalles de armaduras, ropas y darle ese toque dramático. Que a Yoshitora se le considerase un Isai en esa escuela, que era muy competitiva, ya dice mucho de su nivel técnico desde joven. Ya. De hecho, mira, hay un ranking de artistas de ukiyo-e, como los del sumo, ¿sabes? Un Bansuke, publicado ya en Meiji, en 1869. Anda. Y ahí Yoshitora sale muy bien parado, como el principal discípulo de Kuniyoshi que seguía en activo, lo cual hace todavía más rara su ausencia en el monumento ese que decías. Es verdad, pero bueno, Yoshitora no se quedó ahí. Porque Japón empieza a abrirse, ¿no? ¿Y él cambia el chip? Ahí está. En las eras Bunkyu y Keiō, justo antes de la restauración Meiji, se convierte en un referente del Yokohamae. Eso es. Esas estampas del puerto de Yokohama recién abierto al comercio. Y lo más llamativo, los extranjeros, europeos, americanos, chinos, con sus ropas, sus barcos, todo súper exótico para los japoneses. Trabajó mucho con editoriales como Yamaso en esto. Sacó series como la de Vistas de lugares famosos extranjeros, Gaikoku Meisho Tsukushi no Uchi. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Es que el Yokohama es crucial. Es como el diario visual de ese choque cultural, de esa apertura. Y lo fascinante es ver cómo los representa Yoshitora. ¿A qué te refieres? Pues parece que pudo inspirarse en grabados occidentales, quizás calcografías que empezaban a llegar con otro estilo, otra perspectiva. Ah, claro. Pero sus obras siguen siendo ukiyo-e puro y duro. Técnica japonesa, lenguaje visual japonés, no copia, adapta, fusiona, mete la novedad del tema, algún detalle visual de fuera, pero sin perder su esencia. Eso demuestra una flexibilidad y un talento tremendos. ¿Y esa capacidad de adaptarse siguió después, ya en la era Meiji, después de 1868? Totalmente. La primera etapa Meiji, la de la civilización e ilustración, el Bunmei Kaika. Sí, hasta Meiji 9 más o menos. Exacto. Japón se transforma radicalmente. Y Yoshitora se lanza a dibujarlo todo. Hay como una fascinación por los símbolos de la modernidad que llegaban de fuera. Sí, sí. Sus grabados están llenos de trenes de vapor. Es curioso porque al principio los dibujaba casi de imaginación, ¿eh? Sí. Basándose en lo que oía o veía en dibujos extranjeros, antes incluso de que hubiera trenes de verdad en Japón. Y luego está la arquitectura occidental, el edificio del primer Banco Nacional, la Casa Mitsui. Lo dibujó 1000 veces.
desde todos los ángulos, casi un estudio arquitectónico. Las exposiciones industriales también. También, sí. Supo captar el espíritu visual de esa modernización a toda pastilla, mejor que muchos otros. Es verdad que otros artistas también tocaban esos temas, era lo que se llevaba. Pero la insistencia de Yoshitora, sobre todo con los trenes y el banco ese, es muy llamativa. Casi una obsesión, ¿no? ¿Podría ser? Sus dibujos no solo reflejaban el cambio, es que ayudaban a la gente a entenderlo, a visualizarlo. Se convirtieron en los íconos de la nueva era. Y también dibujó los conflictos. La rebelión de Satsuma, esa guerra civil de Meiji 9 y 10. Uf, sí. Ahí también estuvo al pie del cañón. Produjo un montón de estampas sobre la guerra, una especie de crónica visual. Aunque bueno, como pasaba siempre, mezclando realidad y ficción, para darle más emoción. Claro. Eran como las noticias ilustradas de la época. Trabajó en eso junto a otros grandes, como Yoshitoshi, otro alumno de Kuniyoshi. Mira, como ejemplo, esa estampa de Kagoshima no Shogun Kibasenju, con mujeres soldado a caballo. Muy potente visualmente, pero históricamente dudosa, ¿no? Sí, bastante. Algunos dicen que en esta última etapa, quizá por la cantidad de trabajo o la prisa, pues la calidad del dibujo bajó un poquito respecto a sus mejores obras. Pero vamos, demuestra que seguía siendo importante, que le encargaban plasmar los grandes eventos. Vale, y todo esto nos devuelve al principio, al misterio. ¿Qué demonios pasó entre Yoshitora y Kuniyoshi? Ajá. Y aquí entra la famosa carta, un documento que parece clave pero que, bueno, complica las cosas todavía más. Es de 1858, Ansei 5. Sí. Parece escrita o dictada por Kuniyoshi y va dirigida, parece ser, al gremio de editores de Edo. Eso es. Y lo que cuenta es desconcertante como poco. Habla de Yoshitora usando su nombre de pila, Tatsugoro. Sí, Tatsugoro. Dice que entró en su estudio con 11 años, como aprendiz interno, uchideshi. Estuvo así 12 años, y luego siguió como alumno externo, en total unos 20 años con él. Una relación larga, vamos. Larguísima. Pero entonces, según la carta, de repente, y sin decirme el motivo, Tatsugoro se puso furioso, decidió dejar de pintar, devolvió su nombre artístico, Yoshitora, y juró no volver a tocar un pincel. Es increíble. Kuniyoshi añade cosas como «no entiendo bien por qué» o «no sé qué habrá pasado», como si estuviera confuso, pero dice que acepta la decisión. Pero lo crucial es lo que pide al gremio. Exacto. Pide que se comunique a todo el mundo que Yoshitora ya no es su alumno. Que eso en la práctica era una expulsión en toda regla. Un jamón. Vaya. Y además, la carta menciona de pasada que Kuniyoshi no estaba bien de salud. Describe mareos, problemas de movimiento. Parece que había sufrido una apoplejía o algo así. Otro detalle importante del contexto. Esto plantea una pregunta importante. La forma de escribir la carta es rara, ¿no? Como muy indirecta, evasiva. Si fue una ruptura tan bestia, ¿por qué Kuniyoshi parece no entender nada? ¿Y qué significaba realmente eso de devolver el nombre? Pues normalmente, devolver el go, el nombre artístico, en esas circunstancias será la ruptura total. Y la prohibición de usar ese nombre, que te lo había dado el maestro, era lo más grave que te podía pasar si te expulsaban. Claro. Y aquí viene la madre de todas las contradicciones. Lo que todo el mundo que investiga a Yoshitora señala. Después de esa carta de 1858, Yoshitora no solo siguió pintando, es que pintó muchísimo. No me digas. Y firmando como Utagawa Yoshitora, y publicando con editores importantes de Edo, bueno, de Tokio ya después. Es como si la expulsión, la devolución del nombre, no hubieran servido para nada en la práctica. Pero entonces, ¿qué pudo pasar? A ver, ideas. Un cabreo monumental entre ellos. ¿Podría ser? Hay quien dice que Yoshitora tenía carácter, que era áspero. Incluso relacionan el Tora, tigre, de su nombre con eso. Pero bueno, eso es especular. Claro. O fue una bronca puntual, que Kuniyoshi, ya enfermo, y presionado por las normas del gremio, tuvo que formalizar la expulsión, pero luego en la práctica se hizo la vista gorda. Esa es una posibilidad. Otra interesante es conectarlo con Yokohama. La fecha, 1858, cuadra, justo antes de que empezara a tope con el Yokohama-e. Ah, claro. ¿Y si decidió irse a Yokohama?
o pasar más tiempo allí, buscando temas nuevos, influencias occidentales de primera mano. Quizás ese alejamiento físico y artístico creó tensiones con Kuniyoshi y su círculo. A lo mejor la expulsión fue inevitable por las reglas de la escuela Utagawa, pero como sus dibujos se vendían bien y tenía buenos contactos con editores, pues pudo seguir por su cuenta usando el mismo nombre. Es que es difícil saberlo. Lo que sí nos da la carta, aunque sea confusa, son datos. Si entró con 11, estuvo 12 de interno y llevaba 20 en total en 1858. ¿Podemos calcular cuándo nació? Sí, más o menos. Pues alrededor de 1828. Bumsei 11. ¿Eso ayuda a situarlo? Y sobre el final de su carrera, bueno, hay dudas. Algunos dicen que siguió activo hasta Meiji 20, 1887, con casi 60 años. Otros no encuentran nada después de Meiji 15. Sí, hay discrepancias ahí. Pero la carta, al menos, nos da ese punto de referencia en 1858. Es que reconstruir la vida de estos artistas de la transición Edo-Meiji es un trabajo de detective muchas veces. Faltan documentos, diarios, cartas. Ya. Al final, como pasa con Yoshitora, la fuente principal es su propia obra. Cada grabado, la firma, el estilo, los sellos de los editores, todos son pistas para montar el puzzle. Hablando de firmas, es verdad que usó varias. Ichimosai Yoshitora, Kinchoro Yoshitora o solo Yoshitora. Exacto. Y vivió en varios sitios de Tokio. Asakusa, Nihonbashi, Kanda. Son como destellos, ¿no? Confirman que estuvo activo décadas, pero no aclaran el misterio con Kuniyoshi. No, eso sigue ahí. Entonces, a ver, resumiendo, tenemos a Utagawa Yoshitora, un artista con un talento brutal. Indudable. Formado en el Mushae clásico de Kuniyoshi, pero con una capacidad de adaptación increíble. Se convierte en un cronista visual clave de la apertura de Japón, de la modernización Meiji. Es una figura puente, ¿no?, entre dos mundos. Totalmente. Muy significativo por eso. Y en medio de todo, el enigma. La ruptura con su maestro, esa carta tan rara, y que no aparezca en el monumento. Sigue siendo extraño. Desde luego. Yoshitora ocupa un lugar muy especial en el ukiyo-e. Quizás no tiene la fama de Okusai, Hiroshige o el propio Kuniyoshi, pero su obra tiene un valor documental enorme. Sí, eso sí. Es una ventana privilegiada para entender cómo se vivió y se dibujó ese cambio tan bestia en el Japón del 19. A pesar de las incógnitas, o quizás por ellas, es una figura que merece mucha más atención. Su producción fue enorme, seguro que aún guarda secretos. Y esto nos deja pensando. Tenemos la carta, ¿vale? Pero la razón profunda de la ruptura entre maestro y alumno estrella, y sobre todo por qué Yoshitora pudo, digamos, saltarse las consecuencias de la expulsión, eso sigue en el aire. Sí, sigue siendo especulación. ¿Qué tensiones personales, qué diferencias artísticas, qué estrategias profesionales se esconden detrás de ese lenguaje tan formal y esquivo de la carta? Quizás, como apuntan algunos estudios, si se analiza bien con qué editores trabajó después de 1858. Ajá, ¿la red de editores? Exacto. Quizás eso dé más pistas sobre si era realmente independiente o sobre cómo funcionaban las lealtades y rivalidades en el mundillo del ukiyo-e en esa época tan movida. El misterio de Yoshitora, la verdad, sigue dando que hablar.